Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace ya algunos años yo me dedicaba a grabar y escribir música. La verdad, yo era muy bueno, al menos en la preparatoria, lo decían muchos, y en varios concursos que yo participé. La verdad, tenía mucho éxito en eso. Yo quería fama, a como diera costa. Bueno, pues una noche me quedé muy dormido mientras yo escribía y soñé con una hermosa melodía. Y enseguida de que me desperté, quise escribirla recordando esa melodía. Justo cuando la grababa y le daba los pequeños detalles, la quise escuchar para ver cómo había quedado. Pero comenzó a distorsionarse y se escuchaban solo unos pedazos que decían: alma tuya, cambio, dinero. Al principio creí que era un error de la PC, así que decidí continuar. A los pocos días soñé de nuevo esa melodía, pero mientras la escuchaba, estaba ese ser de las tinieblas, al menos así me pareció, dándome un contrato para que lo firmara. En ese momento desperté y me quedé con la duda. Así es que decidí investigar sobre qué pasaba si yo vendía mi alma. Y un sacerdote me dijo que vender lo más importante por solo un dinero era ridículo. Un amigo me contó que el diablo le ofrece solo a los que quieren, y desde ahí decidí mejor dejar la música. Mi abuela una vez me platicó que comenzó a tener sueños muy extraños cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, y que soñaba que la llamaban de un patio trasero muy grande que tenía lleno de árboles. Antes, en esa época, la gente acostumbraba a tener unos pozos de agua que les llamaban norias, y de ahí era como podían agarrar agua para cocinar o para tomar y para otras cosas. Entonces, dice mi abuela, que soñaba que la llamaban precisamente del pozo de agua, que estaba entre toda la maleza y árboles en el terreno trasero. Así sucedió varios días, hasta que de pronto dejó de soñarlo. Pensó que simplemente eran sueños comunes. Pero a las pocas semanas volvió a soñar lo mismo, que le llamaban por su nombre de la parte de atrás, como si la voz viniera del fondo de ese pozo de agua, y le decían que tenía que ir a escarbar ahí. Le pedían siempre que escarbara a un lado del pozo de agua. Fue tanto la duda que le entró por esos sueños tan continuos y recurrentes, y además que siempre soñaba exactamente lo mismo, con esa misma voz, que un día decidió contratar a un albañil. No le dijo el motivo, solo le dijo que quería escarbar a un lado del pozo porque a lo mejor iba a construir algo ahí, que simplemente escarbara y le dejara un hueco. Entonces el albañil comenzó a escarbar y escarbar, y mi abuela estaba ahí pegada a un lado, hasta que de pronto, a los 3 días de estar escarbando, el albañil chocó algo con el pico y le dijo a mi abuela que algo había ahí. En ese momento mi abuela le dijo que mejor se detuviera, que seguramente era alguna roca o algo así. Entonces el albañil ahí dejó la obra, y mi abuela, con ayuda de una escalera,
bajó un poco al hueco que le habían dejado y comenzó con el pico a golpear y a golpear y a golpear, hasta que se dio cuenta que eso que estaba chocando era algo metálico. Entonces con las manos empezó a escarbar alrededor para tratar de extraer. Era como una especie de caja metálica. Comenzó a escarbar y a escarbar, pero no le decía a nadie lo que estaba haciendo. Ella se lo quedó para ella sola, porque en el sueño le habían dicho que solamente ella podía escarbar y que nadie más se enterara de eso. Entonces trató de guardarlo en secreto. Tardó varios días en poder extraer esa caja de fierro, hasta que lo logró. Y dice que era una caja muy pesada. Era como de un metal bastante grueso. La sacó como pudo y con ayuda de una yegua que tenía, la jaló y la llevó hasta la casa. Entonces la metió y la escondió abajo de su cama, que tenía piso de madera, pero tenían como una puertita donde guardaban cosas. Pues en esa época había muchas personas que entraban a robarles joyas y las monedas de oro que se utilizaban en ese tiempo para pagar y comprar. Entonces en ese escondite guardó la caja. Dice que después, cuando vio que ya todo estaba seguro y que no había nadie en su casa, abrió esa caja metálica y estaba llena de monedas de oro y lingotes. De ahí fue de donde mi abuela hizo mucho dinero. De ahí empezó a comprar negocios, puso una farmacia y se hizo todavía más millonaria. Pero, como dicen, que cuando viene el dinero de algo malo, no te rinde y comienzan a pasar desgracias. Al poco tiempo de que tuvieron mucha abundancia en dinero y les iba muy bien, enfermaron 2 de los hijos de mi abuela, sin ningún motivo aparente. Todavía eran niños y fallecieron. Al poco tiempo, mi abuelo comenzó a beber mucho, también sin razón y sin tener preocupaciones, porque vivían holgadamente. Económicamente estaban excelente y tenían muchos negocios, vivían muy bien, no les faltaba nada. Pero él empezó a beber y falleció también. Entonces mi abuela se dio cuenta que a lo mejor todas esas desgracias venían de ese dinero mal habido que ella había encontrado ahí, de ese oro. Nunca lo supo bien. Ella siempre relacionó sus desgracias con eso. Lo contó ya muy de vieja, porque antes nunca nadie había sabido de dónde es que había tenido tanta abundancia de dinero. Todos en ese pueblo habían pensado que les había ido muy bien en sus negocios y por eso es que estaban bien económicamente. Pero mi abuela sabía perfectamente el motivo y de dónde había venido toda esa abundancia y las desgracias que vinieron después a su vida. Mi abuela hace tiempo me platicó que la casa donde ella vivió de niña, su padre la había ido construyendo poco a poco con mucho esfuerzo, y que cuando iban haciendo huecos durante la construcción, iban encontrando como una especie de vasijas antiguas con otras cosas más. Él decía que seguramente era de incas o de alguna tribu antigua que había habitado ahí. Dice que cuando encontraban las vasijas, las lavaban y las usaban, hasta que un día encontraron una vasija dorada. Era de oro, pero de la nada, de pronto se rompió
y empezaron a suceder cosas muy raras, como cuando hicieron una fiesta que organizaron ahí. Dice que el demonio de pronto se les apareció y que le dijo a mi abuelo que si le había gustado esa vasija, podría darle más a cambio de un hijo que venía en camino. Mis abuelos ni siquiera sabían que mi abuela estaba embarazada nuevamente, pero mi abuelo se negó y comenzó a maldecir a ese demonio que se le había aparecido en la fiesta. De ahí, cuando nacieron los bebés que eran gemelos, dicen que se escuchaban voces de atrás de la cuna. La cuna estaba pegada a la pared y que una mano intentaba llevarse a los bebés jalándolo de los pies mientras dormían.